tardes. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente en Al Derecho con Juan Diego. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante para todas las personas que nos están viendo, para sus amigos, compañeros, familiares, que tienen la oportunidad de poder participar con nosotros el día de hoy y que tienen la posibilidad de saber hoy en día cuáles son las modalidades de pensión que existen en Colombia, cuáles son los fondos de pensiones, cuál es la mejor forma de pensionarse, en cuál de los fondos les conviene más estar. Para ello es bueno hacer un recuerdo de lo que ha sido las pensiones en Colombia. Desde 1994 entraron en juego en Colombia los fondos privados de pensiones. Antes de 1994 solo existía el Seguro Social como fondo de pensiones y las entidades públicas o ciertas entidades que manejaban las pensiones de sus empleados públicos. Pero, repito, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, entraron en juego en Colombia los fondos privados. Para aquel momento empezaron Protección, Colfondos, Porvenir, Horizontes, Olmutual, Davivir, Santander. De esos hoy en día no quedan sino 4. Protección, Olmutual, Colfondos y Porvenir. Todos estos se rigen por las mismas reglas. Por eso ustedes que están allá y que están cotizando y que tienen su fondo de pensiones porque su empleador les cotiza o porque son independientes y tienen que hacer aportes a pensiones, es muy importante esta información para que sepan de primera mano y de una fuente creíble cuál es esa mejor forma o ese mejor lugar donde deben de aportar para tener una mejor pensión el día de mañana. Cuando hablamos de los fondos privados de pensiones, estamos hablando de unas circunstancias muy diferentes para acceder a la pensión conforme al Colpensiones, lo que fue el antiguo Instituto de Seguros Sociales. Con el Instituto de Seguros Sociales, las pensiones o la forma de pensionarnos, las reglas estaban completamente claras. Escúcheme bien, no había ningún elemento externo que incidía en ese monto de la pensión. Las reglas están claras porque usted con 1.300 semanas, con 57 años de edad si es mujer o 62 años de edad si es hombre, usted ya sabía que iba a tener derecho a la pensión. Y dependiendo del ingreso base de cotización, es decir, del valor con que su empleador le cotice a pensión, usted ya va a saber a cuánto va a ascender ese monto pensional. Mientras que en los fondos privados, repito, sin importar cómo se llame, Protección, Colfondos, Porvenir o Olmutual, están en juego otros elementos externos que no están en nuestro control, como la bolsa, la rentabilidad. Esos elementos que muchas veces pueden jugar de forma positiva, en algunos momentos también pueden jugar de forma negativa y pueden perjudicar nuestro monto pensional. Por eso, al final de esta charla con ustedes y de este programa, ustedes van a tener la claridad para saber qué fondo de pensiones les conviene más. Yo no se los voy a decir, simplemente les voy a decir cuáles son esas reglas, cuáles son esos elementos que se tienen en cuenta acá y allá para pensionarse, y ustedes van a saber dónde deben de estar. En Colpensiones, el antiguo Instituto de Seguros Sociales, como les dije, las reglas están completamente claras. Usted sabe desde el primer momento si está cotizando al sistema de pensiones, que con 1.300 semanas, repito, y llegar al requisito de la edad, cuánto va a ser su pensión. Y esa pensión se va a calcular con base en el promedio de lo cotizado por usted en los últimos 10 años. Es decir, que si su promedio de salario en los últimos 10 años fue de 2 millones de pesos, la tasa mínima de reemplazo de pensión es del 65%. Eso quiere decir que su pensión como mínimo
sería de 1.300.000, sin importar, repito, ningún elemento externo. Mientras que en los fondos privados es muy diferente y les voy a pasar a explicar cuáles son los elementos que juegan en contra, por así decirlo, de los aportes que uno hace o del solo hecho de tener sus semanas de cotización en un fondo privado de pensiones. En esos fondos privados de pensiones no hablamos de semanas, sino que hablamos de un capital individual que cada uno de nosotros va llenando, ¿no es cierto? Va aportando de acuerdo, uno, al aporte del salario con el que nosotros cotizamos. Esa bolsita también puede ser llenada con el bono pensional que traíamos del antiguo Instituto de Seguros Sociales para el que lo tenga o de alguna entidad pública. También puede ser llenada con aportes voluntarios, pero esos aportes voluntarios son adicionales, o sea que no se puede decir que sea algo beneficioso, pues porque yo puedo hacer ese ahorro por aparte en Colpensiones y también me entraría como un beneficio pensional. Y adicionalmente a eso, a la rentabilidad. Y como les dije, esa rentabilidad juega muchas veces de forma positiva o de forma negativa. Los invito a ustedes que están allá y que cotizan a un fondo privado, que les llega el extracto de forma periódica, porque es una obligación de estos fondos de pensiones que ese extracto les llegue a su correo electrónico de forma física a su domicilio. Miren el capital que tienen y podrán observar, evidenciar que muchas veces puede estar en 120 millones y a los 3 meses siguientes puede estar en 118 y a los 3 meses siguientes 117 y después sube un poquito más. Es decir, no es constante. Ese dinero que usted tiene ahí está supeditado a cómo se maneje la bolsa. Por ello, repito, muchas veces juega de forma negativa. Y eso considero yo que no debe de ser un elemento propio del sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene que ser claro y no tiene que estar expuesto a factores externos. Esa es una de mis críticas al sistema general de pensiones privado, y es que está supeditado mi aporte pensional o mi pensión a cómo se maneje la bolsa. Adicionalmente a ello, los fondos privados de pensiones, cuando tú cotizas el 16% de tu salario para pensión en el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, ese 16% se va en su totalidad para Colpensiones. Mientras que en los fondos privados, de ese 16%, el 3% se va para gastos de administración. Es decir, te descuentan un 3, solo te entra el 13 para tu fondo de pensiones, para tu bolsita, para tu capital. Es decir, podemos decir que ya estás perdiendo un 3% de tu aporte, lo que considero otro factor negativo de estos fondos de pensiones privados. Adicionalmente a ello, cuando tú llegas a la edad de pensión y quieres pensionarte y vas y te presentas a tu fondo de pensiones y dices, ya cumplí mi edad, creo que tengo el capital suficiente para pensionarte, te hacen la proyección de tu pensión. Y óigame bien, esa proyección de pensión está supeditada también al número de beneficiarios que usted tenga. Entonces, a ti te hace una proyección, en el ejemplo que les acabo de poner, de un salario de 2 millones de pesos, muy probablemente tu pensión no vaya a ser ni siquiera del mínimo legal. Es decir, por ley te tienen que conceder el mínimo, pero ellos te van a decir que no alcanza ni para el mínimo y por eso van a obtener una garantía pensional. Correcto. Pero en el ejemplo de que tú cotices, supongamos, por 10 millones, esa tasa de reemplazo que en Colpensiones es de mínimo del 65%, en los fondos privados es muy probable que muchas veces no alcance ni el 55% de tu promedio pensional o de tu promedio de cotización, de tu ingreso base de cotización. Y, repito, está supeditada a otro factor externo que son los beneficiarios. Quiere decir que si una persona a sus 62 años tiene esposa, puede tener un hijo menor o un hijo inválido, si le calculan una tasa de reemplazo del 45% y le van a dar, en esa persona que cotiza 10 millones, le van a dar una pensión de 4,5 millones, se la pueden disminuir por el número de beneficiarios que tenga. Es decir, si tiene esposa que es beneficiaria, si tiene un hijo inválido que es beneficiario o un hijo menor de edad que es beneficiario, por tener esos 3 beneficiarios te van a bajar el monto pensional,
lo que no sucede en Colpensiones. En Colpensiones no está supeditado tu cálculo de la pensión a que tengas o no tengas beneficiarios. Por otro lado, cuando te calculan el monto de la pensión, dependiendo de la modalidad pensional en el fondo privado, te la calculan hasta la vida probable del hombre y de la mujer, que puede estar entre los 76 y 75 años promedio más o menos. Cuando tú llegas a esa edad, vivo y pensionado por un fondo privado, el fondo privado le dice: caballero, acérquese por favor, que es que su capital se acabó, porque es que la calculamos hasta la vida probable. No quiere decir que te vayan a quitar la pensión, pero sí te van a disminuir la pensión y posiblemente tu pensión ya vaya a ser del mínimo porque tu capital se acabó. Mientras que en Colpensiones es muy diferente. En Colpensiones, le repito, la tasa mínima es del 65% y en ciertas ocasiones puede llegar a subir hasta el 80% de ese ingreso base de cotización, dependiendo del número de semanas. Por cada 1.300 semanas, después de las 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales, te van a subir un 1.5%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 1.350 semanas, mi tasa de reemplazo no va a ser del 65, sino que va a ser del 66.5%. Si tengo 1.400 semanas, mi tasa de reemplazo no va a ser de 65%, sino que va a ser del 68%, porque tengo 100 semanas más adicionales a las 1.300. Es decir, tenés la posibilidad de aumentar tu tasa de reemplazo pensional y esa pensión que te otorguen se va a garantizar por ley en Colpensiones, que se va a aumentar año a año con base en el IPC. Es decir, la indexación, la pérdida adquisitiva de la moneda, que tiene que ser valorada por el DANE año a año, y se va a poder reajustar ese salario o esa pensión que viene recibiendo año a año, sin importar si ese pensionado supera la edad de vida probable en Colombia, 76, 77, puede llegar a sus 100 años y a esa persona que se pensionó desde los 62 años se le va a garantizar por ley que esa pensión se aumentó año a año teniendo en cuenta el IPC. Lo que no sucede en el fondo privado. En el fondo privado no te van a garantizar que esa mesada pensional va a subir año a año con base en el IPC. Eso no va a suceder. Es muy probablemente que en ese fondo de pensiones la pensión se mantenga inmóvil, que no se aumente año a año, lo que significa un retroceso, por decirlo así, o una desmejora en el poder adquisitivo de esa persona, porque no es lo mismo 5 millones de pesos hoy que 5 millones de pesos hace 15 años. Esos 5 millones de pesos de hace 15 años por ley deberían, o así debería ser, lo que no sucede en los fondos privados, aumentarse año a año con base en el IPC. Los invito para que hagamos una pausa, tengamos unos comerciales y nos vemos en un momento. Gracias a ustedes por estar nuevamente acá con nosotros y esperarnos después de esta pequeña pausa de comerciales. Retomando el tema que veníamos hablando, en los fondos privados la pensión que te concedan no se garantiza que se va a aumentar año a año con el IPC. Por eso
las personas que están en los fondos privados tienen la posibilidad, si lo desean, de trasladarse a Colpensiones. Y lo pueden hacer de forma libre y voluntaria las mujeres antes de los 47 años de edad y los hombres antes de los 52 años de edad. Es decir, antes de los 52 y antes de los 47, nosotros, los que cotizamos a un fondo privado, podemos devolvernos a Colpensiones. Hay un solo requisito y es que hayamos estado en el fondo privado como mínimo 5 años para podernos devolver. Correcto. Pero la ley dice que después de los 47, las mujeres y los 52, los hombres, no podemos trasladarnos. Pero eso no es así. A través de ciertos procesos que en la oficina hemos venido adelantando, que los invito para que nos llamen a nuestros teléfonos al 311-314-3080. 311-314-3080. Y quien tenga la edad de 47 años de edad mujeres o 52 años de edad hombres y estén en un fondo privado y deseen trasladarse, es muy probable que vayan al fondo privado y les digan que ya no lo pueden hacer. No es cierto. Nosotros como abogados hemos venido adelantando ciertos trámites pensionales ante los juzgados laborales, donde le hemos demostrado a los jueces que esos fondos privados han engañado a sus afiliados, que cuando esas personas estaban en el antiguo Instituto de Seguros Sociales o en Colpensiones y se acercaron los asesores de cualquiera de los fondos, no voy a hablar de alguno específico, todos, porque todos hicieron lo mismo, todos fueron igual de irresponsables a la hora de brindar la información y de asesorar a las personas para poder trasladarse. No le brindaron la información real, es decir, no le informaron a sus afiliados o a las personas que pretendían afiliar cuáles eran las verdaderas consecuencias de trasladarse a ese fondo privado. Y estoy seguro, completamente seguro, que si le hubieran explicado de forma clara y concreta, como lo he venido haciendo a través de este programa, cuáles eran esas consecuencias de trasladarse. Uno, que su porcentaje de descuento de pensión, el 16%, no se va para su fondo, sino que una parte se va para administración. Dos, que la pensión estaba supeditada a factores externos y podían jugar de forma negativa. Tres, que la pensión se calculaba o se tiene en cuenta la vida probable de la persona y que después de allá la pensión se puede disminuir. Cuatro, que esa pensión no se va a aumentar con base o teniendo en cuenta el IPC año a año, a diferencia de lo que pasa en Colpensiones. Y que la pensión muy probablemente no alcanza en el fondo privado, la tasa de reemplazo no alcanzaría la mínima del que se puede obtener en Colpensiones. Estoy completamente seguro que la gran mayoría de las personas que hoy en día están en los fondos privados no se hubieran trasladado. Era una obligación de los fondos brindar toda esta información de forma clara, concreta, hacer proyecciones pensionales al momento de hacer la asesoría, para que esa afiliación se diera válida o se tuviera como válida. Afortunadamente, hemos presentado casos donde hemos sido 100% exitosos, demostrándole a los juzgados que la información que se dio por parte de los fondos privados fue engañosa, incompleta, y que por esa razón, al demostrarle eso al juzgado, declara nula o ineficaz ese traslado de la persona de Colpensiones al fondo privado. Y hemos obtenido de forma exitosa, repito, que esas personas que después de haber cumplido los 47 años de edad las mujeres o los 52 años de edad los hombres, tengan la posibilidad de devolverse a Colpensiones con todos los beneficios que ello representa. Es decir, poderse pensionar a los 62 años hombres o 57 años de edad las mujeres, teniendo en cuenta el promedio de sus últimos 10 años, con una tasa de reemplazo mínimo del 65%, donde no se va a tener en cuenta si tiene o no tiene beneficiarios, donde tiene la posibilidad de aumentar esa tasa de reemplazo, o sea, ese 65%,
en un 1.5% más por cada 50 semanas adicionales a las 1.300. Estos procesos ya llevamos con ellos aproximadamente 5 años de recorrido, como les digo, con un éxito rotundo, donde los jueces nos han creído, donde les hemos demostrado que efectivamente los fondos no cumplieron con esa obligación. Entonces, a ustedes que están allá viéndonos, poniendo atención, los invito a que verifiquen en qué fondo de pensiones están, porque muchos de nosotros no tenemos conciencia de eso, ni qué significa estar en un fondo privado ni en un fondo público. Aquí les estoy compartiendo una información que es valiosa para ustedes y que puede representar el día de mañana beneficios que ustedes no pueden calcular, beneficios que pueden perder por el solo hecho de no tomar una decisión oportuna, de no trasladarse antes de los 47 o antes de los 52 si somos hombres, si son hombres. Por eso, a las personas que hoy en día están después de los 47, mujeres, y 52 hombres, y que estén en un fondo privado y que coticen por más del mínimo, los invito a que consulten. Nos pueden llamar a nuestros teléfonos 311-314-3080. La consulta no tiene ningún costo y ustedes podrán verificar de primera mano con información oficial del fondo privado y con información del cálculo de la pensión de Colpensiones a cuánto va a ser su pensión en el fondo privado y cuánto podría ser su pensión en Colpensiones. Y nosotros hacemos ese trabajo con la finalidad de que la persona pueda mejorar su pensión. Y óigame bien, no solamente obtener los beneficios de Colpensiones de la forma como se puede pensionar en Colpensiones, no. Eso significa que esa persona se le va a trasladar del fondo privado todo el capital que tenía en ese fondo privado a Colpensiones, incluido los rendimientos e incluido los gastos de administración que no contaban con ellos porque ya estaban dentro de los gastos de administración de esos fondos privados. Esos procesos han tratado de que se anulen, de que no prosperen por parte de los fondos, de forma jurídica, asistiendo a los juzgados y también de forma política. Han intentado ejercer presión política tratando de modificar la ley para que no se permita ya devolver. Afortunadamente, esa ley no ha salido de forma exitosa, no ha habido hasta el momento una ley que lo permita. Por el contrario, las decisiones de nuestros honorables jueces de la República nos han dado la razón y han permitido que muchas personas que iban a obtener pensiones irrisorias en los fondos privados, o por lo menos que no se representan o no corresponden con lo que venían aportando, puedan mejorarla a través de ese proceso judicial y, como les digo, obtener esos beneficios que ya tenían perdidos. Entonces, a ustedes, señores, que estén en sus casas, nuevamente los invito a que miren cuál es su fondo de pensiones, a que se tomen la molestia de mirar sus extractos pensionales que le envían o que le deben de enviar los fondos privados y verificar la información que les estoy diciendo. Y es que muchas veces ese capital que ustedes tienen ahí, unas veces es mayor, otras veces es menor. Y como les digo, eso juega muchas veces de forma positiva y otras veces de forma negativa en su pensión. Hay mucho tema para hablar al respecto. Genera muchas inquietudes porque todos los que trabajamos hoy en día o estamos formalmente debemos de cotizar, debemos de hacer aportes a pensiones y la idea es que tomemos decisiones oportunas. Y este espacio que hoy tenemos con ustedes les va a brindar esa oportunidad para que tomemos decisiones correctas y después no tengamos dolor de cabeza por no habernos asesorado de forma oportuna, eficiente. Entonces los invito a que nos consulten al 311-314-3080 y resuelvan todas sus inquietudes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.